Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 2 del curso Estructura Organizacional. Quien les habla su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Les pido un poco disculpas, de pronto un poco por la voz, ya a esta hora y después de una larga jornada de encuentros sincrónicos, de asesorías y demás, pues ya empieza a quedarse un poco disfónico, empieza a quedarse un poco sin voz. Pero bueno, el día de hoy teníamos programada nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1. Este módulo número 1 se denomina Estructura Organizacional, Funciones y Procesos. El día de hoy también, como es de su conocimiento, cerró la actividad número 1 del aula. Esta mañana muy a las 8 de la mañana, como yo se los había anunciado. Saludo en este momento a Zenet, a Viviana y a Sandra, que las veo conectadas a la sesión sincrónica. Bienvenidas a esta sesión de nuestro curso. Durante el desarrollo de la sesión, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, por favor realícenlo por allí por medio del chat, y yo pues estaré revisando los comentarios que me realicen, las inquietudes que presenten. La mayoría de los estudiosos presentó su actividad del día de hoy. En el transcurso de la semana yo espero estar realizando la calificación, la revisión y la calificación de la actividad. En realidad el día de hoy inicié la calificación de algunas asignaturas, no alcancé a calificar pues yo creo que un 20% de las actividades que tengo que evaluar. Pero bueno, apenas es lunes el día de hoy. En el transcurso de esta semana yo estaré evaluando la actividad que ustedes entregaron. Entonces, perdón, sí, en el transcurso de esta semana evaluaré esas actividades que ustedes entregaron y espero pues a más tardar el día sábado que ustedes ya tengan allí la calificación de esa actividad número 1. Eso sí, como se los mencioné, quienes no participaron, quienes no pudieron entregar su actividad, automáticamente ya está allí la calificación de 0. De acuerdo pues a los lineamientos que yo mencioné en la sesión de bienvenida, ¿no? Y creo que la mayoría, por lo menos de los que están en este momento en la sesión, me parece haberlos visto, o por lo menos veo nombres conocidos de las personas que estuvieran en la sesión de bienvenida al curso, ¿no? Lo hicimos recientemente, pero se dejó claro los aspectos relacionados a los tiempos de presentación de actividades, a las actividades que iban a desarrollarse en el curso, a los escenarios en los cuales se aceptaba y en cuáles escenarios no, la habilitación de entregas no realizadas, ¿no? Entonces, alinearse por favor, quienes no, a esos escenarios o a eso que se menciona dentro del curso. En su gran mayoría, como lo menciono, cumplieron con la presentación de la actividad. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre estructura organizacional, sobre los tipos de estructuras que comúnmente nosotros encontramos en las empresas actuales. Estos tipos de modelos estructurales han ido evolucionando a medida que han ido evolucionando tanto los mercados como las necesidades de las empresas, y obviamente las estrategias que implementan las empresas para desenvolverse en ese entorno competitivo. Pero de todas maneras, actualmente nosotros continuamos viendo diferentes modelos estructurales para las empresas que son muy clásicos. Encontramos modelos muy llamados a ser de entornos competitivos o de países que tienen un mayor nivel de competitividad. Pues esto vamos a empezar a validar y a encontrar que obedece a las necesidades, obedece a los requerimientos que tiene cada una de esas empresas y a su comportamiento y a su forma de desarrollar sus funciones. Bien, para el día de hoy, entonces, en primer lugar, voy a hacer una breve introducción al módulo. Vamos a hablar sobre los diferentes modelos estructurales y vamos a hablar sobre los procesos empresariales como concepto para que entendamos que ese elemento es sumamente fundamental a la hora del diseño de una organización, el
que el funcionamiento de cada uno de los procesos y la articulación de esos procesos pues es fundamental para reducir el tiempo de gestión de la empresa, para optimizar los procesos de gestión que obviamente también se desarrollan dentro de la organización y para conseguir resultados mucho más óptimos. Bien, en primer lugar, entonces nuestro módulo se denomina funciones, estructura, funciones y procesos. Tenemos diseñadas dos actividades. Este numeral número de acá abajo no aplica para esta asignatura. Solamente las primeras actividades que están en ese módulo inicial. La primera de esas actividades, pues ya lo mencioné, cerró el día de hoy. La segunda actividad, que se llama cultura organizacional, tendrá vencimiento el próximo 1 de marzo. Es decir, tenemos todavía 15 días para el desarrollo de esa actividad. En esa actividad se solicita realizar por medio de una herramienta como Mindomo o MindMeister un mapa mental de la información que van ustedes a trabajar en este entregable. Allí se encuentran linkeadas las dos herramientas. Ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. Van a construir el mapa mental en estos dos tipos de herramientas. No quiero limitarlos a ustedes a tener que desarrollar obligatoriamente en algunas de estas dos herramientas. Si ustedes encuentran otra herramienta adicional en la cual puedan desarrollar mapas mentales y que se pueda compartir, pues están en la libertad de desarrollar el entregable en ese otro tipo de herramienta. Estas dos que están acá no les presentan ningún inconveniente con compartirlo. Eso sí, por favor, una vez ustedes vayan a presentar la actividad, vayan a entregar su mapa mental, por favor verifiquen que el link se encuentra público. Al momento de compartir ese link, por favor, pues validen que puede visualizarlo cualquier persona, que puede ser verificado por cualquier persona que tenga el link o que sea completamente público para cualquier persona que quiera acceder a él. Esto lo menciono porque con reiteradas oportunidades me he encontrado casos en que se presenta el link, pero el mismo no permite visualización. Entonces eso es como si no se entregara la actividad. Entonces, por favor, en el desarrollo de esa actividad número 2, como les digo, la actividad de cultura organizacional, por favor validen que el link se encuentra, el mapa mental se encuentra libre de observación, que todo el mundo puede acceder al mismo y podré yo evaluarlo, ¿no? Obviamente. Bien, iniciemos entonces la temática del día de hoy, hablando de estructura organizacional. Y lo primero que yo traigo a colación cuando hablo de estructura organizacional es el fenómeno que se produce cuando dos organizaciones se fusionan, se unen o absorben una a la otra, porque cambia ese dinamismo tradicional o normal con el cual se desarrollan las actividades, las funciones y cómo se organiza el trabajo en cada una de las empresas. Acá les traigo un ejemplo, como lo fue en la fusión en su momento. Creo que ya vamos a cumplir unos 4 años, creería yo, quizás más, de la fusión entre las dos mayores cerveceras a nivel del mundo, como lo eran AB InBev y SABMiller. SABMiller era la dueña de Bavaria anteriormente. AB InBev fue dueña de Bogotá Beer Company, por ejemplo, acá en Colombia, ¿no? Entonces, a nivel mundial, estos dos grupos representaban un 33% del consumo mundial de cerveza, es decir, una de cada 3 cervezas que se toman en el mundo pertenecen a estos dos grupos productivos, ¿no? Tal vez ha sido la fusión más grande, no en términos financieros, no en términos monetarios, pero sí en términos de cobertura mundial y en términos de capacidad productiva. Tal vez es la fusión de empresas productivas más grandes que se ha producido en la historia. Las grandes funciones generalmente siempre se dan en empresas de servicios, en empresas financieras inclusive, pero en empresas productivas nunca se había visto una fusión
de tan grandes magnitudes. Cada una de estas organizaciones tenía sus características. Lo conozco porque un compañero mío que desarrolló la maestría en gestión de organizaciones trabajaba en Bavaria y él nos contaba muy de cerca cómo fue ese proceso de cambio que vio la organización a partir de verse inmersa en ese ejercicio de fusión con AB InBev. SAP Miller era una organización mucho más plana, una organización que buscaba empoderar a sus trabajadores en el ejercicio de tomas de decisiones debido a la dinámica que tenía cada uno de los mercados. Una de las características que tenía SAP Miller es que tenía presencia mundial prácticamente en todos los continentes. A diferencia por ahí de AB InBev, bueno, AB InBev tiene prácticamente presencia en todos los continentes con excepción de África, ¿no? No tenía presencia allí de ningún tipo de cerveza o no era su presencia tan importante o tan significativa como la que tenía SAP Miller. Perdón, sí, SAP Miller. SAP Miller tenía presencia en la mayoría parte de África, también en Sudamérica, con Bavaria y Bacus de Perú. Tenía presencia en Norteamérica, en Europa, y al tener ese tipo de presencia diversificada en diferentes latitudes, pues establecía una dinámica estructural en su organización que daba un poco de libertad en la toma de decisiones. Ellos establecían gobiernos regionales, porque obviamente entendían que las necesidades que tenían las organizaciones estaban dadas a partir de los diferentes efectos que se causaban en su entorno. Una cosa eran las necesidades que tenían las cerveceras como Bavaria y Bacus en Colombia y Perú, y otras muy distintas a las que se veían enfrentadas las cervecerías que estaban directamente en África, ¿no? Porque obviamente había un dinamismo muy particular en cada uno de los mercados, unos gustos particulares por parte de cada uno de los consumidores, unos cambios políticos también muy marcados en cada uno de los entornos regionales. A su diferencia, AB InBev era una organización mucho más burocrática, con una jerarquía demarcada. Inclusive, es posible que ustedes hayan escuchado o conozcan al director que aún continúa siendo el director de AB InBev y es aún hoy en día, tengo entendido, el director de la fusión entre las dos compañías. Es Carlos Brito, brasileño, quien ha sido pues el encargado de liderar a esta gran organización que surgió a partir de un conjunto de fusiones, de un conjunto de adquisiciones que se han venido realizando pues, desde hace ya varios años. Por la parte brasileña, esa fusión en AB InBev creció a partir de la fusión entre Antártica y Brahma, que dio origen a Ambev, que fue una empresa totalmente brasileña. Después ellos adquirieron, por ejemplo, Quilmes, que es una empresa, una cervecería argentina. Después se fusionaron con Anheuser-Busch, que era estadounidense. Interbrew, que era cervecería belga. Bueno, esto ha sido un conjunto de fusiones a lo largo de la historia que han permitido que se cree este conglomerado tan importante de empresas productivas, en este caso de cerveza. La dinámica que nos lleva a nosotros a estudiar o a verificar este caso es cómo se produjo ese ejercicio, esa combinación entre una organización que tiene una estructura mucho más burocrática, una estructura que centraliza el poder de cierta medida, como les comento, mi compañero me contaba que se mencionaba dentro del ambiente organizacional que en InBev, en AB InBev, no se movía un papel sin que Carlos Brito lo supiera. Muy distinto a la dinámica que manejaba SAP Miller, porque como les menciono, empoderaba mucho más a los trabajadores en la toma de decisiones. Y esto nos lleva a un punto, y por eso parto de este ejercicio, porque en la descripción que yo voy a hacer más adelante sobre los tipos de estructura puede llegar a entenderse que algún tipo de estructura es mejor que otra. Pero como lo podemos ver, las organizaciones inclusive más grandes del mundo, que tienen mayor poder y que abarcan hoy en día la mayor cantidad de producción, tienen unos
modelos estructurales organizacionales muy clásicos, muy burocráticos, y que nos llevarían a nosotros a pensar que no son los más adecuados para los tiempos actuales, pero que podemos ver que efectivamente funcionan. Entonces, lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante, tenemos que partir del punto en que ningún modelo es mejor que otro. Cada uno de esos modelos obedece a necesidades particulares que tienen las organizaciones. Está bien, estos modelos han ido evolucionando a medida que cambia el tiempo, que cambian los mercados, que cambian las organizaciones. Y eso nos llevaría a pensar que obviamente organizaciones mucho más modernas requieren de modelos estructurales mucho más modernos, que por allí los clásicos o los modelos estructurales clásicos están mandados a recoger o de cierta manera no son los adecuados para enfrentar estos tiempos de entornos de mercado globalizados, pero como nos podemos dar cuenta, sí funcionan y actualmente las principales, o bueno, no las principales, sino una de las principales organizaciones a nivel mundial funciona con un modelo clásico de estructura organizacional. ¿Qué modelos entonces nosotros comúnmente podemos encontrar en las empresas? En las empresas, digamos, por decirlo, tradicionales o que comúnmente nosotros encontramos en los mercados. La estructura funcional, la estructura divisional, la estructura horizontal y las estructuras matriciales. Como lo digo, estos modelos han ido evolucionando en el tiempo, al igual que todos los tipos de teorías administrativas, de modelos económicos, han ido evolucionando dependiendo de esos cambios que se presentan en el entorno. Nosotros venimos de una dinámica cada vez más cambiante, cada vez con mayor empoderamiento de los clientes, pero han sido así como en los diferentes momentos de la historia las organizaciones se han enfrentado a cambios y han desarrollado las diferentes teorías o han desarrollado diferentes modelos que les permiten mantenerse competitivos hoy en día. Nosotros eh, aprendimos los modelos clásicos a partir de organizaciones que poco se preocupaban por los clientes, de organizaciones que se centraban mucho en alcanzar altos niveles de producción, en alcanzar muchos resultados de capacidad productiva, porque lo importante no era más otra cosa que producir mucho y poner esos productos en el mercado. El poder estaba de la mano de la industria, los clientes estaban ansiosos de adquirir todo tipo de productos, entonces esa dinámica simplemente me llevaba o lleva a las organizaciones a tener esa necesidad. La demanda está, pues yo simplemente tengo que cubrir lo más que pueda esa demanda, tengo que producir mucho. Evolucionamos en el tiempo, empezaron a tener capacidad de poder, por decirlo así, los comerciantes más allá de la industria, porque ellos empezaron a identificar que los consumidores tenían X o Y gustos, les encantaban X o Y productos, preferían adquirir los productos de X o Y marca. Si quieres hablar. Y en ese sentido, llevaron al punto en que tuvieron que negociar o entraron en la capacidad de negociar las industrias con esos comerciantes, porque ellos tenían el conocimiento de los consumidores. Evoluciona el tiempo y llegamos al punto en que los clientes tienen una mayor capacidad de negociación directa, no solamente con la industria, sino ahora también con los comerciantes, porque ahora nosotros los clientes, de alguna manera, podemos establecer los requerimientos que tienen esos productos o esos servicios que se ofrecen dentro del mercado. Podemos entonces identificar que las organizaciones hoy se enfrentan a la necesidad de poder identificar, de lograr captar esos requerimientos, esas necesidades que tienen los clientes y transformarlos en objetivos que pueden ser llevados a cabo, pueden desarrollarse dentro del proceso productivo de cada organización. Inicialmente, entonces, encontramos como punto de partida de la estructura funcional. Esta estructura funcional podemos identificarla en las organizaciones más clásicas, en las organizaciones que iniciaron posiblemente por allá con esas teorías clásicas de la administración, con esas teorías que les conocimos a Taylor, a Fayol, a Weber. Max Weber fue uno de los principales
autores que aportó a este tipo de estructura organizacional. Esta estructura organizacional obviamente identifica el trabajo que tiene cada individuo o cada grupo de individuos dentro de la organización y agrupa sus trabajos, agrupa sus esfuerzos para tener una alimentación del trabajo dependiendo de los resultados que cada una de esas áreas pueda producir y cómo cada una de esas áreas aporta al resultado final que se le va a presentar al cliente. La agrupación de estas funciones, la agrupación de estos trabajos y esos esfuerzos está dado a partir precisamente de esa teoría de división del trabajo que nos mencionó Taylor y Fayol también en sus principios de la administración científica, en donde nosotros identificamos que la especialización en el trabajo permite la optimización y el aumento de la productividad. Recordemos que, como lo mencioné hace un momento, inicialmente lo que le preocupaba a las organizaciones en un principio era alcanzar altos niveles y hay altos números de productividad, y eso simplemente pues se convertiría en mayor ingreso para la empresa y mayores utilidades. Por eso este tipo de estructura funcional es aún hoy en día visible en muchas empresas, en aquellas empresas en las cuales aún la industria tiene un poder, como lo es por ejemplo la industria de la cerveza. A Bavaria no le preocupa la variación en la demanda, a ellos les preocupa es alcanzar altos niveles productivos. Nosotros vemos constantemente que Bavaria mejora, aumenta su capacidad de producción, ingresa al mercado con más productos y la demanda pues es constante y constantemente crece también. Entonces, este tipo de estructuras obviamente aplica totalmente a esas organizaciones que, como las organizaciones clásicas, tienen un gran poder por parte de la industria. En este tipo, entonces, la agrupación se da a partir del funcionamiento que tiene cada individuo, cada área de trabajo, con la responsabilidad que tiene en cuanto al desarrollo de actividades. Por otro lado, y a medida que fueron evolucionando las empresas, las organizaciones, los mercados, nos encontramos con empresas que empezaron a incursionar en otros mercados, empezaron a incursionar en otros productos, ¿por qué no? Y fue necesario crear este tipo de estructuras divisionales, en las cuales se diferencie cada grupo de trabajo, cada grupo organizacional que tiene una dedicación especial, como lo digo, para un mercado o para un producto en particular. Por ejemplo, las organizaciones multinacionales. Si yo tengo una empresa en Colombia que se dedica a hacer jugo de naranja, pues yo no puedo mezclar, por más que yo empiece a desarrollar mis actividades en Venezuela, por ejemplo. No nos fijemos ahorita en la actualidad político-social del país, sino simplemente como un mercado objetivo que puede ser interesante para cualquier empresa. Pues si yo decido realizar mis actividades allá, yo no puedo mezclar esos dos elementos, yo no puedo mezclar esos dos entornos competitivos porque cada uno de los mercados necesita de unas características, obedece unas características puntuales y yo tengo que desarrollar estrategias diferenciadas. Por ejemplo, precisamente esos entornos políticos son tan cambiantes y distintos que yo no puedo implementar una política en Colombia para mi empresa y que de igual manera eso funcione para Venezuela. Cada una de las organizaciones, en este caso, pues necesita, requiere que se cambien, que se modifiquen esas actividades, que se modifiquen esas políticas, que se modifiquen esas acciones y de esa manera poder responder de mejor forma a los cambios que se presentan en el entorno. Acá particularmente vemos el tipo de acción que tomaba South Miller en su momento cuando ellos creaban gobiernos corporativos, perdón, dependiendo de la región a la cual pertenecían. Había un gobierno corporativo para Europa, había un gobierno corporativo para Norteamérica, otro para Sudamérica, y de esa manera cada gobierno corporativo se encargaba de diseñar, elaborar, establecer las políticas o las decisiones oportunas dependiendo de las necesidades, dependiendo de esos entornos a los cuales se enfrentaba cada
microempresa que existía dentro de ese gran sistema que funcionaba para SAP Miller. Bien. Acá hay elementos sumamente importantes y asociados a este tipo de decisiones y son los aspectos financieros, porque em, la dinámica económica de cada mercado hace que obviamente yo no pueda mezclar los resultados de una organización con los de otra. Y esto históricamente se ha visto casos en los cuales una organización matriz se ve afectado por los errores que puede llegar a cometer alguna de sus filiales. Perdón. Por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, constantemente vemos ese tipo de fenómenos. Hay una organización matriz, una organización grande que tiene algunas filiales que funcionan con su mismo objetivo, pero de cierta manera cuando una de esas filiales tiene déficit, tiene errores, tiene números rojos en sus estados financieros, pues llega a afectar a la matriz cuando no debería ser así. Esta separación divisional de la empresa permite que yo diferencie las dos organizaciones como organizaciones independientes, más allá de que pertenezcan al mismo grupo. En ese sentido, si una de las organizaciones está cometiendo errores o si alguna de las organizaciones está generando pérdidas, esas pérdidas no tienen por qué afectar a la otra organización que está funcionando de manera adecuada y que está generando utilidades. Bien, ese es uno de los sentidos más importantes por los cuales se implementa este tipo de estructuras, las estructuras divisionales para poder separar las dos organizaciones e identificar puntualmente cuáles de las dos, tres o cuatro organizaciones son las que están generando afectación realmente a los números que tiene la empresa. Encontramos otro tipo de estructura. De igual manera, a medida que fueron evolucionando los mercados, se empezó a identificar un fenómeno y fue la necesidad que las organizaciones pudiesen tomar decisiones de manera oportuna y rápida ante los diferentes cambios, ante los diferentes em, fenómenos que se presentaban en el entorno organizacional. Fenómenos, perdón, que se pueden presentar, por ejemplo, de tipo político, de tipo económico, de tipo social. Eso puede llevar a que las empresas pues tengan que rápidamente tomar una decisión en cuanto a su funcionamiento. El empoderamiento de los trabajadores permite que, por ejemplo, esas decisiones se tomen de manera rápida y oportuna, porque cuando nosotros centralizamos la toma de decisiones en solamente un individuo o en algunos individuos, pues eso va a requerir mayor tiempo, va a requerir un ejercicio de escalamiento de esa información y una espera en la toma de decisiones. Si la organización no cuenta con un adecuado sistema de información y un adecuado sistema de comunicación que permita que ese ejercicio se realice velozmente, pues sencillamente la organización no va a poder tomar decisiones en el momento oportuno y va a verse afectada por amenazas que pueden afectarle su funcionamiento o también puede verse afectada por no poder aprovechar una oportunidad que se está presentando dentro del mercado. De igual manera, no siempre el empoderamiento de los trabajadores es algo beneficioso o algo eh, que no es la panacea, mejor dicho. No siempre el ofrecer el empoderamiento a los trabajadores va a ser un buen resultado. Las organizaciones que han establecido la centralización de poder en pocos individuos lo realizan por algo, y es por la sencilla razón en que esas personas posiblemente son las que están mayormente capacitadas o tienen el conocimiento en términos generales del funcionamiento de la empresa y de cierta manera son las adecuadas para tomar esas decisiones. Consideran que posiblemente muchos otros trabajadores no cuentan con ese conocimiento ni con las herramientas para tomar adecuadamente X o Y decisiones. Pero de todas maneras, esta estructura organizacional busca es que precisamente se logre identificar cuáles de esas decisiones sí están en la capacidad de tomar algunos trabajadores de la organización, en darle la oportunidad de que precisamente desarrollen ese ejercicio de toma de decisiones y que se aprovechen, como lo he mencionado, algunos em, entornos en los cuales es necesario aprovechar de manera rápida un evento que se presenta, ¿no? Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos, como le dije hace un momento, una organización que hace jugo de naranja y resulta que exportamos a Ecuador
Y recientemente me ha salido un cliente, un potencial cliente en Panamá para exportarle mucho jugo de naranja. Si yo tengo centralizado el poder, pues será necesario que yo primero escale em, esa posibilidad a el gerente de ventas y a su vez el gerente de ventas la escala del gerente general para que se tome la decisión si sí somos o si estamos en la capacidad de poder cumplir a ese vendedor o si no estamos en la capacidad. Si mi empresa tiene un adecuado sistema de información, esa información va a fluir rápidamente y posiblemente se tome la decisión rápido. Si no, pues va a requerir de un tiempo en el cual, donde posiblemente si me dicen que sí estamos en la capacidad de cumplirle, cuando yo vaya a responderle a ese potencial cliente que sí puedo cumplirle, pues él ya haya firmado con otro proveedor, ¿no? Con un competidor inclusive. Entonces es necesario eh, encontrar los mecanismos, en esto sí, en el entorno en el cual nosotros vivimos hoy. Las empresas, sea cual sea su estructura, deben encontrar los mecanismos que les permita tomar decisiones de manera rápida y oportuna en los momentos en que son necesarios. Bien. Por último, y tal vez mucho más moderno, encontramos las estructuras matriciales. Y estas estructuras matriciales, pues las hemos conocido muchos trabajadores, posiblemente ustedes también, porque son estructuras que se encuentran en esas organizaciones que empiezan a desarrollar proyectos, a tratar de encontrar otras fuentes de utilidades, que empiezan a desarrollar actividades en pro de alcanzar resultados que les permita, como les he dicho, mantenerse competitivos dentro del mercado. Una fuente de competitividad está enmarcada a partir de la innovación. Esa innovación permite el desarrollo constante de proyectos. Es muy posible que las organizaciones actualmente se motiven a desarrollar, como les he dicho, proyectos en la medida que les permitan desarrollar o que les permitan alcanzar nuevas fuentes de ingresos. Bien. Entonces, las organizaciones actuales buscan desarrollar, como lo he dicho, proyectos constantemente para encontrar nuevas fuentes de ingresos. Esos proyectos que desarrollan las organizaciones comúnmente lo realizan con el objetivo de aprovechar los elementos internos de la organización y a partir de aprovechar esos elementos internos de la organización, generar utilidades. Una organización o una empresa no va a comprar una nueva planta o no va a comprar nueva maquinaria o no va a contratar nuevo personal y a capacitarlo para desarrollar un proyecto. Se entiende que un proyecto solamente busca em, poner en marcha un producto, un servicio dentro del mercado y en un determinado tiempo, un lapso de tiempo, validar si el mismo pues, es viable o no, ¿sí? Si el mismo genera utilidades o no. En ese sentido, las empresas, pues, como lo he dicho, utilizan lo que ya tienen. Utilizan su planta física, su maquinaria y utilizan también su personal interno. Al momento de realizar esto es cuando se generan esas estructuras matriciales, porque de cierta manera nosotros podemos dentro de esa empresa contar con una estructura funcional, por ejemplo. Vamos a tener un jefe funcional al cual pues obedecemos operativamente nuestro trabajo, pero de todas maneras puede que exista un jefe de proyecto. La organización estructure para el desarrollo de un proyecto particular un equipo de trabajo que se va a encargar de desarrollar, además de sus funciones cotidianas, unas funciones que estén netamente asociadas al desarrollo de ese proyecto. Esto se conoce actualmente como las estructuras matriciales y es muy común que se encuentre en el entorno organizacional actual. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar dentro de su universidad docentes que sean de un programa en específico, pero por motivos de la dinámica del mercado se han generado, por ejemplo, diplomados u otros programas adicionales en los cuales también participa el docente. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Se generan elementos que puedan generar mayor utilidad a la organización y para eso pues se hace uso
de los elementos con los cuales ya se cuenta en la empresa. Bien, además que el ingreso de nuevos elementos a cada organización requiere de mucha inversión, no solamente en maquinaria, porque eh, el ingreso, por ejemplo, en maquinaria requiere, además de la compra, pues el ejercicio de implementación, de capacitación en la herramienta y de mantenimiento, ¿no? En el caso del personal, cuando se ingresa personal nuevo a las organizaciones, pues requiere, por ejemplo, un ejercicio de capacitación. Ese ejercicio de capacitación perfectamente también puede durar mucho tiempo, que le puede costar pues mucho a las empresas. Hablemos ahora de las funciones organizacionales. Rápidamente, la finalidad de una empresa, eh, de la estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de esa entidad. En este ejercicio, la idea es articular adecuadamente la función que tiene cada uno de los trabajadores y hacer que ese trabajo sea armónico. ¿Sí? No tiene sentido que yo dentro de mi organización establezca un flujo de trabajo que conlleve a entorpecer las actividades que tiene cada colaborador. La idea es que ese flujo de trabajo sea dinámico, sea adecuado y cada función de colaborador se articule con la función de sus compañeros, con los demás equipos de trabajo y eso haga que pues el trabajo en esa misma palabra fluya y nos presente ese valor agregado que simplemente nosotros queremos ofrecerle a nuestro cliente. ¿En dónde se desarrollan esas funciones organizacionales o ese trabajo? Dentro de los procesos empresariales. Y les comenté al inicio de la sesión que íbamos a traer a colación el concepto de proceso porque resultaba ser un elemento fundamental a la hora de definir la estructura organizacional. Porque simplemente estos procesos son la manera cómo trabaja la organización. Los procesos componen el desarrollo de actividades o de funciones que se desarrollan en una empresa. Y entender el orden que existe entre cada uno de los procesos va a permitir que yo defina cuál va a ser ese flujo de trabajo y por lo tanto defina la estructura de mi empresa. Los procesos son conjuntos de actividades que se desarrollan, que tienen un principio y un fin, que tienen unos elementos de entrada y generan, a partir de un valor, de generar un conjunto de actividades, generan un producto de salida que generalmente pues tiene un valor agregado. Dentro de las empresas existen múltiples procesos, siempre se ejecutan constantemente. La característica particular que tienen los procesos es que son cíclicos, a diferencia de los proyectos, que también son conjunto de actividades que se ejecutan. em, los procesos son cíclicos, no tienen un principio y un fin como si lo tienen los proyectos, sino que en este caso, pues constantemente la empresa va a ejecutar ese proceso porque simplemente dejaría de ejecutarse cuando la organización deje de existir. Cuando yo identifico que las salidas de un proceso se convierten en las entradas de otro, empiezo a identificar cómo funciona esa articulación entre procesos. Y cuando identifico esa articulación entre procesos, puedo entender cuál es la cadena de valor que tiene mi empresa. Es decir, desde el momento en que ingresa por allí las materias primas o los insumos, hasta el momento en que yo finalmente estoy entregándole un producto terminado a mi cliente con un valor en particular, con algo que me diferencia de mis competidores, con algo que sencillamente está cumpliendo con una necesidad o que está cumpliendo con un requerimiento que tiene ese consumidor. Bien, estos procesos obviamente deben desarrollar un conjunto de actividades de manera armoniosa. Yo no puedo establecer una estructura organizacional que entorpezca, como lo dije, el desarrollo de estas actividades. Entiéndase que una afectación en un proceso interno de gestión puede repercutir directamente en el producto final que se le va a vender al cliente y que por lo tanto puede representar la insatisfacción de un cliente y puede llegar a generar que esa insatisfacción cause que yo pierda uno o inclusive más de un cliente. Bien, vamos a ver ahora conceptos que están asociados hacia la estructura organizacional, pero antes que eso, quiero dar el espacio para que ustedes realicen preguntas, inquietudes, comentarios y después continuamos. Pues yo tengo una duda.
Álvaro, te escucho. Sí, aló. Sí, cuéntame, Sí, Álvaro. frente a la estructura matricial, pues no la comprendo bien, no entiendo bien cómo es el organigrama en esa estructura matricial, si es también pues vertical y es que se comunican diferentes áreas entre sí o cómo es que funciona la estructura matricial en la organización. Vale, gracias. Inicialmente, partimos de que en la estructura matricial puede combinarse con cualquier tipo de estructura mencionada con anterioridad. Comúnmente eso, por lo menos yo lo viví bajo una estructura funcional, es decir, contamos con la estructura general y jerarquizada de la organización. Ahora, en la estructura matricial hay una particularidad y es que se generan proyectos internos dentro de la organización. Entonces nosotros contamos con una estructura normal o tradicional que podríamos llamar a esa estructura funcional y por otro lado contamos em, con otra que va a obedecer a ese proyecto que va a ejecutar la organización. Ese proyecto comúnmente la empresa lo desarrolla con algunos individuos de la empresa, no con todos. Entonces, en esos casos, generalmente, por ejemplo, una organización toma a 5 individuos del área de producción, por decirlo así, un individuo del área de gestión humana, un individuo de mantenimiento, y toma diferentes apartados de la organización y puede llegar a convertirse en un microsistema dentro de ese gran sistema que es la empresa. Entonces, de cierta manera, es una combinación entre la estructura funcional, pero dentro de esa estructura funcional va a haber otra estructura que va a obedecer netamente al proyecto. Ahí es donde se encuentra esa combinación entre las dos estructuras que se trabajan dentro de la empresa. En mi caso, lo viví antes de ser docente y como lo menciono, yo tenía, por decirlo así, dos jefes. Tenía mi jefe funcional, el jefe tradicional que hacía parte yo de la organización, mi jefe del día a día, y por otro lado tenía mi jefe del proyecto. Nosotros en el proyecto teníamos otra estructura distinta, teníamos un grupo de trabajo totalmente distinto. Yo en mi día a día trabajaba con el área de procesos, pero cuando hablábamos del proyecto, cuando estábamos ejecutando el proyecto, ya hacía parte de otro equipo de trabajo y esa estructura pues obedecía a un desarrollo de funciones totalmente distinto al que yo tenía tradicionalmente. Lucía, me dices que no hay audio, pero no sé, yo creería, me confirman los demás estudiosos si me han escuchado bien. Yo lo he escuchado perfecto. Vale, gracias Álvaro. Vale, listo. Creo que todos me dijeron que sí. No sé si de pronto hay algún problema, Laura. De todas maneras, em, acá de esta sesión queda un video. Recuerden siempre eso. Creo que no hay problema con la plataforma porque los demás me han escuchado, pero bueno, de todas maneras, yo siempre hago un video acá en esta plataforma de Big Blue Button y de todas maneras hago una grabación en paralelo en la plataforma de OBS Studio y después cargo ese video a YouTube y les facilito el link para que ustedes puedan ver lo que hablamos en esta sesión. Bueno, vamos a hablar de dos conceptos adicionales. Ustedes van a desarrollar una tarea sobre uno de estos conceptos y es el primero de ellos, la cultura organizacional. La cultura organizacional es un elemento que hace parte de todas las organizaciones, es inherente a todo tipo de empresa y se acopla muy bien a lo que es la estructura organizacional porque dinamiza ese ejercicio de difundir esa cultura organizacional en el entorno. Se conoce como cultura organizacional como el proceso de socialización que se da dentro de una empresa a través de una objetivización, social. Cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, podemos identificar como eso que define el normal comportamiento que tiene un individuo dentro de una organización. Recuerden ustedes cuando llegaron a su trabajo que están actualmente el primer día. Y uno cuando está nuevo en los trabajos siempre generalmente hace lo mismo. Llega y empieza a mirar
cómo es el normal comportamiento que tienen los trabajadores, qué es normalmente aceptado, como por ejemplo cómo se visten los compañeros, ¿sí? Si es totalmente formal o puede ser semi-informal o si puede, por ejemplo, ser totalmente informal. ¿M? A mí, por ejemplo, me pasó el primer día que llegué a trabajar como docente, yo fui totalmente en vestido formal, pero todos mis compañeros pues estaban vestidos de manera informal. Entonces ahí uno empieza a identificar ese tipo de cosas, ¿no? Empieza a identificar, por ejemplo, cuánto tiempo se demoran los compañeros en la hora del almuerzo, si se toman la hora exacta, si se toman de pronto menos, si de pronto se pasan un poquito más. ¿M? Tratan de identificar también qué tipo de reglas de normatividad se cumplen a rajatabla. ¿M? O qué tipo de reglas se pasan un poco por alto, ¿sí? Se hacen excepciones de pronto, sin que vaya a generar ningún tipo de afectación grave, ¿no? Eso es la cultura organizacional. Es ese tipo de comportamiento que tiene el individuo dentro de la empresa y que está dado a partir de ese dinamismo y esa relación que existe entre la empresa y los trabajadores. La cultura organizacional no está dada a partir de políticas, la cultura organizacional no está dada a partir de lineamientos que dé la organización, está dado a partir de esa relación mutua que existe entre el trabajador y la empresa. La empresa y el trabajador siempre van a tener una relación. Hay un cambio de objetivos. Los trabajadores tienen unos objetivos particulares. La empresa, por su lado, también tiene otros objetivos diferenciados. Y entendemos que esa relación de trabajo está dada a partir de que cada uno busca cumplir con sus objetivos. Y cada uno le ofrece al otro algo para que pueda cumplir con sus objetivos particulares. Esa cultura entonces se da no por lineamientos, sino por esa relación que existe y por esa dinámica que se desarrolla. Yo creo que a todos nos ha pasado que posiblemente hemos trabajado en otros momentos en empresas en las cuales existe alguna normatividad, existe algunos lineamientos, existe algunas normas, pero la cultura organizacional define totalmente otros aspectos distintos y define totalmente de manera distinta el comportamiento de los trabajadores. Existen diferentes tipos de culturas dentro de las empresas, la cultura del poder, que se dirige y controla por personas clave desde un centro de poder ejecutivo, la cultura de los roles, que se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto de acción, cultura de tareas que se apoya en la proyección en los proyectos de la organización y busca la obtención de resultados en términos concretos, y la cultura de las personas, que se basa en los integrantes de la organización. Puntualmente, la de mayor influencia sobre, en términos generales, la cultura organizacional es esta cultura de las personas, que es la que define puntualmente ese comportamiento que nosotros tenemos a lo largo de nuestro accionar en las empresas. Mis estimados estudiosos, esto ha sido todo por el momento. Ya me quedo un poco más sin voz, pero bueno, nuevamente les quiero preguntar a quienes permanecen aún en línea, que creo que la mayoría se ha mantenido en línea, si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre nuestros temas, algún comentario, algún reclamo, alguna queja, algún temas. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, a Andrea, a Zened, a Diana, a Laura Lucía, a Viviana, a Sandra, a Víctor y a Álvaro. Muchas gracias por su conexión, por su participación también dentro de la sesión. Nuevamente les recuerdo, quienes tengan alguna duda, alguna inquietud, una solicitud en la cual yo les pueda colaborar, escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de responderles. Quienes ya me han escrito se han dado cuenta que yo trato o respondo en la mayor brevedad posible. En este momento solamente tengo un correo electrónico que no hace parte de ningún estudioso de este curso.
Entonces, cualquier aspecto en el cual yo les pueda colaborar, por favor me escriben y yo allí estaré atento a apoyarlos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les deseo una feliz noche y un feliz resto de semana. Que sea una excelente semana para todos. Muchas gracias.